¿Sabías que había una estrella verde Michelin que mide la sostenibilidad del restaurante? ¿Tú qué crees que haría una inteligencia artificial si le das 18.000 pavos para montar un negocio? El 53% de las empresas han cometido greenwashing. El problema no lo tienen los camareros, el problema lo tienen los gestores. En 2030 vamos a tener un cambio de paradigma absoluto. Pero tú fíjate que ya hay gobiernos que están pensando en que en el año 2030 sean absolutamente gobernados por la IA. Lo que pasaría si sustituimos la administración pública por la IA sería... Bienvenidos al número 2 de Micros y Cañas. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, Enrique, fenomenal. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué tal el finde? Pues el fin de muy bien. Bueno, y la semana, disfrutando. claro, toda esta Y semana, la semana trabajando a tope con el emprendimiento, con un nuevo proyecto que vamos a sacar. Ya me han dicho que sí. O sea, Qué que bien, súper tío. ilusionado. Y poco más, la verdad. O sea, Qué terminando de todos los deberes que nos han puesto en la EOI para... Es verdad, o sea, al final emprender no es solo tengo una idea, qué bonita, voy a lanzarme al ruedo. Tienes que prepararte mucho porque si no, Sí. tienes muchas posibilidades de fallar. La verdad es que sí. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? Pues bien, bueno, la verdad es que toda la semana con reuniones y currando una barbaridad y tal para, bueno, ajustar el proyecto, el tema de Equipersona. Ujú. Y nada, el fin de tranquilo. Me lo tomé muy tranquilo, muy de sofá y mantita. No, mantita no, que hacía un calor de Eso te te iba a cagas. decir. Pero sí, sofá y peli y nada, disfrutando y arrancando la semana a tope. O sea, que con energía, ¿no? Que has A cargado. tope, a tope. Fenomenal. Estupendo. Así que nada, oye, ¿qué nos traes? Pues mira, tengo una pregunta que hacerte. Venga, Cuando tú decides que va a ser un restaurante con alguien, pues con tus hijos, con tu familia, lo que sea, ¿qué tipo de cosas tienes en cuenta para elegir? pues primero seguramente la reseña. Bueno, primero que la carta tenga cosas que nos gusten, Vale. ¿vale? Es decir, tipo de cocina, la comida y demás, ¿vale? Ujú. En segundo lugar, las reseñas, ver la gente que opina del sitio. Y En internet. sí, claro. Aplicaciones de estas. Sí, en ¿Vale? Google, bueno, dependiendo de pues, diferentes sitios y Ujú. tal que suelo mirar, sobre todo Google. Yo Vale. es donde suelo mirar. Y básicamente eso. Eso es lo que suelo. Bueno, y el precio también, ¿no? En un momento dado, pues igual miras el precio. Vale. ¿Qué me dirías si te digo que existe una clasificación de restaurantes? Seguro que la conoces. O sea, los tenedores y tal, Están los tenedores, por un o lado. las estrellas Michelin, Están las estrellas Michelin, los soles. incluso los soles Repsol, ¿no? Ujú. Vale. ¿Sabías que había una estrella verde Michelin que mide la sostenibilidad del restaurante? Ni idea. Pues en España hay 55 restaurantes, 5 de ellos en Madrid, que tienen estrella verde Michelin. ¿Y cuál es la característica? Es la sostenibilidad. Sostenibilidad tanto social, Ajá. empleando gente con riesgo de exclusión o con discapacidades o lo que sea, temas de materiales de mantelería que sean Ujú. 100% producción, digamos, ecológica o con Vale. materiales de algodón, de lino, etcétera, etcétera. Producto alimenticio de cercanía, eso lo Ajá. llaman kilómetro cero, Sí. ¿vale? Y tema de energías renovables, o de bajas emisiones. Vale. Yo es que no tenía ni idea de esto. No, yo tampoco. Ya es la primera noticia. Lo que sí he visto es que, sobre todo en restaurantes quizás de más prestigio, ¿no? Ujú. O sí que tienen su propio huerto y tal, que entiendo que van también por ahí un poquito los tiros. Bueno, depende de dónde tengan el huerto. Bueno, sí, claro, pero hay gente que, bueno, tiene restaurantes y quizá en el ático, ¿no? En la parte de la azotea arriba, pues tienen allí un pequeñito huerto y seguro no plantan tomates, o sí, no lo sé. Bueno, hablando de Pero tomates, justo sé un restaurante en Las Rozas cuyo nombre es El Tomate, sí. de hecho. Sí, o sea que sí. Que tiene una asociación de cultivadores totalmente productos orgánicos, Ajá, que trae unos tomates, de estos que saben de verdad a tomate, qué bueno. que no tienen nada que ver con los tomates que te sirven en muchos otros restaurantes.
La verdad que es una... Bueno, yo cuando te comes un buen tomate, macho, esto es una gozada. Fíjate, a mi mujer no le gustaba el tomate y hace poquito lo descubrió comiendo un buen tomate y Uno de ahora... verdad. Sí, sí, uno de verdad. Y ahora se los come, vamos. Pues mi socio, entre otras cosas, tiene unas 40.000 plantas de tomate Qué bueno. y cada vez que voy a verle me traigo unos cajones de tomates, de estos que cada tomate pesa 1 kilo. Pues la próxima vez Sí, acuérdate sí, de mí. no te preocupes, que la próxima vez me pasaré por aquí y dejaré para alimentar a todo el equipo además. Oye, me encanta lo de la estrella verde. Sí, además es independiente del número de estrellas. O sea, puedes tener una estrella Michelin, 2, 3, las O que sea, ninguna. o ninguna, Ajá. pero hay una clasificación nueva, que es la estrella verde Michelin. Me parece una idea Y, genial. y hay una persona en la universidad que está estudiando el impacto que tiene esa estrella Michelin en el propio negocio. La estrella verde, ¿no? Sí, la estrella verde Ujú. Michelin en el negocio, que le he invitado para que venga. Oye. Cuando avance un poco más y ya tenga unas conclusiones que quiera presentar, Ajá. antes de que salga el estudio publicado, le vamos a tener aquí con nosotros. Joder, pues va a ser genial. Sí. La verdad es que, oye, hay que apuntarse, hay que buscar dónde. ¿Qué 5 restaurantes en Madrid hay? Sí, eso se Y, busca rápidamente, no te y preocupes. vamos a hacer una visita, ¿eh? Así Lo que pasa es que que, también es verdad que hay factores en esa sostenibilidad que no lo vamos a degustar en la comida. Porque claro, que la energía sea baja en emisiones en tu plato de salmorejo deconstruido con una cama de menta, pues bueno, no. igual es cocina tradicional. Tampoco, También puede ser. claro. También puede ser. Pero bueno, es verdad. Quizá no sabemos si va a influir o no en la cocina. Hombre, a ver, desde luego la parte de controlar los alimentos de cercanía, que ya de entrada es bueno. Porque en Madrid tenemos muy buena comida, en España en general tenemos Ujú. muy buenos sitios para producir los alimentos. Si además tú los controlas porque tienes acuerdos con estos cultivadores, con estos agricultores o con los ganaderos también, está claro que no es lo mismo, igual que no es lo mismo un huevo de los que pone un 3 antes del ES, que te Eso es dicen verdad. gallina ponedora en jaula encerrada, que la pobre apenas tiene pico porque no tiene calcio ni nada y da 3 huevos al día, de las que pone un 0, que son las que están en el campo tan tranquilas, divirtiéndose y viviendo alegremente, que te ponen 1 al día, pero que la calidad es que no tiene nada que ver. De hecho, hasta el color de la yema es totalmente diferente. Bueno, pero es que de pronto ves un huevo amarillo. Efectivamente. Es increíble. Y el sabor, ¿eh? Hombre, El sabor. Oye, me decías que también abarcaba la sostenibilidad social, ¿no? sí, ¿Y entonces qué hacen? ¿Contratan pues a gente en contratan gente en exclusión? riesgo de exclusión Ajá. o tienen programas de formación específicos o minorías, ¿cómo se diría? Con estigmatizadas socialmente Ajá. o gente con discapacidad. Qué bueno. O sea, al final entiendo que luego les darán un curso de capacitación, Ujú. porque claro, también es verdad que hay ciertas discapacidades que son un poco incompatibles con llevar una bandeja llena de Bueno, claro, entiendo que. producto. Pero yo creo que eso está claro, ¿no? O Claro, sea, bueno, pero que les capacitan, les forman, Ujú, les tienen ahí trabajando con ellos, todos con los contratos tienen que estar en regla, porque en eso ujú. entiendo que Obvio, Michelin también claro. lo revisa. Para el tema de la sostenibilidad ambiental, revisan mucho el tema de las facturas, la cadena de suministro, los controles que se aplican. Es que me parece una idea estupenda. A mí también, me parece genial. La verdad es que. Pero es verdad que también hay que tener en cuenta una cosa. ¿Hasta qué punto realmente es independiente? Es decir, yo no dudo de Michelin, Ujú. ¿vale? Puedo dudar de un inspector Michelin que pueda ser pues, comprado por un restaurante, pues como o sea, la corrupción existe, Sí, bueno, sí, pero ¿vale? bueno, no sé, yo Pero creo pongamos el que. caso de que, igual que pasa con otras certificadoras, Ujú. que al final son cautivas de su propio negocio y de sus propios clientes porque les tienen que certificar, y se da el caso de que se llega a comprar esa estrella Michelin, ¿no? Que llegaremos a una especie de greenwashing. Ajá. O sea, te pones una estrella verde o algún imitador que pueda salir o tendría impacto. Vale. Desarrolla un poquito lo del greenwashing. ¿A qué te refieres con Vale. greenwashing? En Europa sobre todo, pero en el mundo en general, hay una serie de condiciones que tienen que cumplir las empresas para no perjudicar
al resto de las personas que vivimos en el planeta. Ujú. Una empresa que produzca chocolate, Vale. por poner un ejemplo culinario, ya que estamos Sí. hablando del tema, no puede, entre otras cosas, no puede deforestar para plantar sus Vale. cosechas, no debe emitir vertidos descontrolados a los ríos, tiene que depurar sus aguas, etcétera, Ujú. etcétera. Hay muchas empresas tradicionales, vamos a decir, no nacidas en esta nueva era de sostenibilidad, Sí. cuyos procesos de producción no están adaptados. Vale. Eso tiene un coste reputacional muy alto. Ujú. ¿Qué hacen? Una estrategia de publicidad diciendo que estamos replantando todo el Amazonas. Vale. Entonces, Es claro, decir, cambian o sea, la forma de fabricar productos y demás, ¿no? O sea, no es que cambien la forma de fabricar, sino que siguen fabricando de manera tradicional y, sin embargo, hacen acciones por fuera. a ver, el greenwashing es que dicen que hacen acciones. Vale. ¿Vale? De hecho, en España hay casos Ujú. en los que, pues, por ejemplo, empresas petroleras que ahora dijeron durante un tiempo que no, es que todo era sostenible, biocombustibles, etcétera, etcétera, cuando el 99% de su negocio seguía siendo petróleo puro y duro, y de Ujú. hecho perdieron una demanda que se les puso, otra empresa, Vale. porque consideraban que era greenwashing. En España está constatado, tengo aquí los datos, que el 53% de las empresas han cometido greenwashing. No está mal, ¿eh? Hombre, teniendo en cuenta que muchas de ellas lo único que han hecho ha sido meter la palabra sostenibilidad, Ya. resiliencia, eco, cualquier cosa, o Friendly. bio, Eco-friendly. claro, o sea, los yogures estos que ponía bio, ¿bio qué? O sea, son biológicos. Oye, ¿y lo de el tomate 100% vegano? Entiendo que eso será que no está cultivado con yuntas de bueyes, porque es la única opción No que lo se me sé. ocurre. No lo O sé, sea, el pero tomate vegano, vamos a ver, ¿qué es un vegano? no lo sé, pero es algo me sorprendió. Lo vi el otro día. Vi el otro día tomate rallado, un bote de tomate rallado que en la etiqueta ponía 100% vegano. Claro, es como decir que una gallina es 100% ave. Ah, claro, por eso. Proteína. A ver, yo puedo entender que haya gente vegana o de cualquier otra rama de la gastronomía que te puedas Ujú. encontrar, cualquier etiqueta, que necesite ayuda para saber si el producto que come es compatible con su Hombre, ya. deconstrucción Pero vamos a ver gastronómica. que decir que un calabacín sea vegano o no, yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? O que un Sí, sí. tomate. No, a ver, vamos a ver. O Es que sea, de verdad que no le encuentro el me sentido. parece que te has perdido una de las grandes noticias del Probablemente. mundo alimenticio de hace 2 o 3 años, que fue cuando la gente se empezó a dar cuenta de que la leche era de vaca. Ya, pero Y en vamos. las redes sociales lo miras y hay gente que está alucinando, diciendo, no es posible que estemos ordeñando vacas, yo toda mi vida bebiendo leche, pero... a ver, chicos, la leche, ¿vale? Viene de una vaca. Luego tienes leche de cabra. No, hombre, no. Cleopatra Y a se ver, bañaba en leche de burra. pero ¿y la soja qué? La soja no es leche, Ordeñamos leche de pero no es soja una leche. y de almendra. Pero no, es que no es leche. Que sí, hombre, que sí. Que para No. algunos sí. Para algunos ordeñamos almendras y ordeñamos brotes de soja. Ya Ahora está. entiendes por qué hay que explicar que el tomate es vegano de por sí, ¿no? O sea, con gente que cree que una amalgama de agua, azúcar y soja, todo batido, con un color más o menos blanquecino, probablemente derivado de algún que otro componente también colorante que ponen, No, hombre, lo no. considera leche. ¿Qué nombre? Colorantes. No. Seguro que hay una Cosas. E200 algo, E300 algo, que es un ¿Qué colorante. cosas dices? ¿Has visto? De verdad. O sea, en nuestra época utilizamos azafrán en la paella y quedaba amarillito. Ahora le echas unos polvos que pone sazonador de paella, que nadie sabe lo que tiene. Bueno. Como aquellos cubitos que se disolvían Sí, en es el verdad. agua, ¿te acuerdas? Claro, sí, sí. Ya. Mejor no leas los ingredientes. Ni lo hago. Claro, es que luego pasan cosas como la enfermedad de las vacas locas. ¿Tú sabes por qué apareció? Sí, 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 me conozco la historia. ¿Sabes lo que les daban de comer? Sí, propias vacas. Sí. Exacto. ¿Sabes lo que tienen
muchas piezas de comida rápida e incluso salchichas industriales, claro. A ver, sorpréndenos. Pues hay unas salchichas de pollo, por ejemplo, que una vez que ya le han quitado la pechuga al pollo, los muslos, los contramuslos, lo que se vende, digamos, suelto, la carcasa, el cuello, las pinzas, el pico, tal, lo meten en una trituradora Y eso es lo que y de repente le echan unos colorantes, un montón de aditivos, monocarbonato sódico, bla, 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 tal. y te salen unas salchichas maravillosas que te venden como de pollo. Bueno, está bien. Menos mal que no como salchichas de pollo. ¿Qué tal en Alemania las salchichas? Muy bien. De cerdo. De cerdo. De cerdo. Y además de matanza, de verdad. Sí, ¿no? sí, de cerdo. Bien. Intensas. Así que bien. Como Dios manda. Sí, señor. Pues por eso te digo que es que hay mucho greenwashing. Hay muchas empresas que lo que hacen es una campaña de publicidad para decir, ahora somos ecológicos, ahora somos sostenibles, ahora somos muy verdes. Que todo eso al final engaña mucho al cliente. Porque los de Michelin, por ejemplo, una de las cosas que hacen para otorgar esta estrella Michelin es revisar los contratos de energía que tienen, revisar los contratos con la cadena de suministro y ver que efectivamente son productores locales, que efectivamente están certificados en agricultura ecológica, es decir, sin pesticidas químicos, sin fertilizantes químicos, etcétera, etcétera. Pero eso lo pueden hacer porque les dan la estrella Michelin y porque tienen un interés en demostrarlo. Al ciudadano de a pie no nos dan eso. No, está claro. Eso está claro. O sea, te lo tienes que creer. Y oye, he visto que en este año Europa había sacado una nueva legislación para verificar, es que no recuerdo cómo se llama, la ley esta. Hay varias. Porque a Europa le encanta legislar, le encanta regular, somos los reyes de la regulación. No, para verificar que... hablabas tú antes del cacao, ¿no? Que no se deforesta para plantar las vainas de cacao y tal. Y además tienes que geoposicionar dónde tienes el campo y lo miden y tal y no sé qué. Y que si no cumple, entonces no te dejan vender en Europa o no te dejarán. No sé en qué posición estás. Eso es el reglamento europeo que se llama contra la deforestación, que se llama, el acrónimo es EUDR. Eso es, efectivamente, ¿vale? EUDR. El EUDR se iba a haber implantado ya obligatoriamente en diciembre de 2025, pero curiosamente se retrasó un año. Es cierto que la idea es muy buena, es decir, si tú comercializas productos que vienen de tipo madera o de ganado o productos de vegetales, ¿vale? Tienes que demostrar que no has producido deforestación. Vale. Claro, en Europa, digamos que es más fácil si el producto es local. Tú tienes un bosque que lo puedes tener sostenido con una gestión sostenible, tipo FSC o PFC. Me parece fantástico. Los estándares que te dicen cómo se cultiva, o básicamente con un plan de ordenación de montes, vale, que lo que hace es mantenerlo en estado de regeneración. Porque un bosque es como un ser vivo. Nace, crece, se reproduce y muere. No se reproduce como tal, sino que lo que hace es que se expande y sus pies, sus árboles, se van renovando y luego pierde esa capacidad y muere. ¿Vale? Entonces, una de las labores de los ingenieros de montes es mantenerlos en esa parte de renovación constante para permitir los aprovechamientos que interesan al ser humano. Vale. La madera que utilizamos, los productos, los piñones, la resina o la caza o cualquier cosa. Que haya un reglamento que impida que tú cortes todos los árboles y lo dejes así sin repoblar, a mí me parece una buena idea. Y en Europa es fácilmente controlable porque tenemos todo súper geolocalizado, tenemos las parcelas del SIGPAC, el Sistema de Información Geográfica de la Política Agraria Común, que es la SIGPAC, donde ahí están no solo la categorización del suelo y de la parcela y del uso, sino también si tienes, si cobras de la PAC o no. Entonces te puedes hacer una idea bastante fácil de la evolución, porque esto todos los años hay una pasada de satélite y se renova. Pero ¿qué pasa cuando importamos madera exótica?
Y cuando las empresas cogen cacao de África. Sí, bueno, o sea, Claro. por eso me Ujú. estoy hablando de la madera porque Sí, es como sí. más Bien. grande, ¿vale? Ujú. O sea, el cacao al final, tú puedes tener una pequeña planta de cacao en tu casa, una pequeña plantación, y eso no deforesta porque estás en tu casa, Vale. ¿vale? Pero cuando estamos hablando a nivel industrial, Ujú. ahí ya tienes un problema. Entonces tienes que certificar, primero tienes que garantizar la trazabilidad de tu producto, de lo que Vale. tú compras de fuera de Europa, con de dónde lo has comprado. Entonces hay una cosa que es el riesgo país. No puedes comprar en sitios que estén en guerra, porque claro, ahí la sostenibilidad no está precisamente en sus preocupaciones más Ya, top, más, ¿no? O más sea, están más elevadas. en sobrevivir. Sí. Entonces lo que se intenta es intentar no comerciar con esos países, Vale. sino donde ya estén un poco más estables, y luego ahí sí tú dices, esto viene de esta parcela. Y entonces se hace el seguimiento para verificar que efectivamente Vale. no tienen. ¿Y está funcionando entonces? Todavía no. Todavía no. Todavía no está en vigor. Ujú. Está a Vale. punto, las empresas Vale. se tienen que Entrará. adaptar, Ujú. porque sobre todo tiene un tema de trazabilidad. O sea, tienen que montar un sistema que bien podría ser con blockchain o con un sistema de trazabilidad de verdad, donde porque el responsable es el que mete el producto en Europa. El primero que Vale. lo mete ya es responsable, porque si luego tú ahí lo vendes a un aserradero para hacer muebles, el aserradero será responsable de lo que te diga el que lo ha importado. Pero el importador es el responsable de cumplir con todo esto Ya. también. Entonces, al final, pues bueno, se supone que se establecerá un sistema en el que solo se comprarán productos bien gestionados. Muy Lo bien. cual está bien. Sí, Desde mi punto de vista, está bien. No, no, fantástico. Otra cosa es, pues eso, que se convierta en otro aliciente más para retorcer el espíritu del reglamento y provocar otro tipo de daños que ha habido, que hay muchos ejemplos de buenas intenciones, malos resultados. Sobre todo si las intenciones las ponen unos políticos que normalmente tienen unos asesores un poquito, en fin. Bueno, ahí entramos ya en otros temas. Yo estoy hablando de la técnica, Ya, ya, no ya. estoy entrando en política, No, no, ni no, pero en te digo, colores de la pero sí, política, sí, ni nada, no, no, pero pero te quiero decir que hombre, realmente, o sea, ahí, pues eso, cuando empezamos a hablar de asesores y tal, sí, no, está entramos en claro. temas. Luego también es verdad que tenemos una cultura mediterránea muy de picaresca, que hace que seamos especialistas en buscarle ese punto que le falta a la ley para Aprovechar, llevárnoslo a nuestro claro. favor, ¿no? Entonces, otro ejemplo. Eh, los proyectos de absorción de CO2 que tú puedes hacer, que son bosques que tienen que tener 30 años de duración mínima, con un compromiso del propietario del terreno, etcétera, etcétera, una superficie mínima, para que tampoco vale plantar un árbol, Ujú. luego te comentaré otro tema de esto. Tú puedes hacerlo cambiando suelo cultivado o suelo no arbolado en Ujú. suelo arbolado, es decir, generar bosques, crear bosques, ¿vale? Y la otra opción que han puesto, que la idea era lógica, es, oye, si se te quema el bosque, puedes utilizar la superficie quemada también para crear un bosque de absorción. Vale. Ujú. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido gente que tenía bosques improductivos que ha visto una manera de obtener un rédito. Y le han pegado fuego, le han prendido fuego. O, Se ha bueno, quemado. se supone, Se ha ¿no? quemado. Claro. Se ha Curiosamente, quemado, sí. El 99% de ya. los incendios en España son provocados por el ser humano, de los cuales aproximadamente el 70% serán intencionados para Ya. quemar. Ujú. Hubo una época donde se quemaba porque tu hijo ha tocado a mi hija, te quemo el monte. Ya. ¿Sabes? Que eran como venganzas. Ahora ya estamos hablando de fondos, de inversiones, Sí. Ya, ya, sí. Bueno, e incluso yo conozco algún caso que incluso se ha quemado monte por los propios medios de extinción, porque Sí, solo trabajan. sí, lo que pasa es que esos saben hacerlo bien y queman muy poco. Ya, Se quedan bueno, en conatos. bueno, yo conozco alguno que se fue de las manos, ¿eh? Y O sea, no lo fue defiendo, no es duro, una práctica que defiendo, fue duro. evidentemente. Está claro que si queremos que no se quemen los bosques se apagan en invierno. Es decir, tiene que Claro, haber una yo, gestión. yo creo que van por ahí los tiros, o sea, debería de ir por ahí los Claro, tiros. Y claro. de hecho no tiene mucho sentido que los medios de extinción solamente trabajen en época de verano. Es decir, creo, bajo mi punto de vista, en época de invierno deberían de poder colaborar bueno, en limpiar el monte, porque mejor que ellos tampoco creo que, bueno, aparte de los ingenieros de monte y Hombre, a ver, demás, pero creo que la gente que se dedica a extinguir incendios debe de saber bastante, ¿no? Sobre cómo puede dejar el monte
como para que el incendio, si es que se produce, pues no tenga tanta Aquí se dan dos problemática. situaciones. El que es bombero forestal vocacional, porque le gusta y le preocupa su bosque, o sea, es decir, el bosque de su pueblo, donde se ha Ujú. criado, etcétera, etcétera. Y los ganaderos también son muy buenos conociendo eso, y los agricultores, y de hecho, siempre que vas y hay un incendio, están los agricultores con sus propios tractores Sí, es verdad. ayudando. Ujú. Primero para defender su pueblo, porque ha habido una mala planificación y una mala ejecución de las medidas de defensa del pueblo contra incendios forestales. Este año pasado hemos visto un montón de pueblos que se han calcinado Sí, es verdad. y la gente se ha quedado totalmente devastada. Y eso no te lo cubre nadie. A lo mejor el consorcio de seguros, pero a lo mejor te Ujú. tiras 8 años para cobrar algo. Y luego están los bomberos forestales, que es una labor, Los profesionales. pero está muy mal pagada, Sí, sí. muy mal cuidados, los que van con el batefuego ahí a Ujú. pie de llama, y que no tienen medios. O sea, no tienen medios. Sí, sí, no, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Yo, el caso que conozco es, de hecho, no son bomberos de a pie, o sea, no son bomberos forestales de a pie, ¿Mm? sino que eran eran bomberos de medios de extinción aéreos, Ujú. que solamente trabajaban, vamos, de hecho, mejor dicho, solamente cobraban por intervención ejecutada. Con lo cual, pues claro, si no hay Claro. incendios, pues no como. Pues dime dónde está el incentivo y te diré dónde está la perversión. Está Pues, claro. pues eso. Pues es a Pues lo que vamos. O hubo sea, algún político que tuvo la feliz idea sí, que los iba a pagar en función del número de intervenciones que hacían. Y curiosamente, pues muy empezó bien. a haber muchas. No sabemos por qué, pero. A ver, también es verdad que quitando los medios aéreos del ejército, ¿vale? Los hidroaviones, los apagafuegos, el Ala-43, que Ujú. son unos auténticos cracks y que realmente están ahí protegiéndonos de verdad. O sea, esa es una labor del ejército que a mí me parece Sí, maravillosa, sí, yo ¿vale? creo que está fantástico. El coste de la extinción de un incendio forestal es enorme. Sí, sí, O claro. sea, la hora de helicóptero son muchísimos euros, son miles de euros Ujú. por hora. Lo sé, lo sé. Entonces, un incendio que dure 3 días, una superficie de, yo qué sé, 50 hectáreas, te puede llevar más de 1.000.000 de euros Sí, sí. de medios. ¿Y eso quién lo paga? Bueno, pues lo pagamos todos, claro. Claro. Y si Porque en vez de dedicar esos 50, 100, bueno, el año pasado se quemaron casi 400.000 hectáreas, los costes han sido de miles de millones de euros. Si en vez de eso lo dedicamos a una gestión sostenida en el tiempo, tecnificada, planificada y con medios más adecuados, ¿no crees que sería mucho mejor? pues seguramente, seguramente sí. O sea, Viviríamos todos mucho más no, felices. desde luego. O sea, ahora ha habido hay un nuevo movimiento, ¿no? Que son las cabras bombero. Es Pues, verdad. ¿has oído Sí, hablar de señor. ellas? Sí, sí. Bueno, pues eso se hacía desde la época de los romanos. Sí, claro. O sea, no De se hecho, ha inventado nada. el ganado ha sido los que mejor limpian el monte de toda la vida. Claro. Efectivamente. La cabra, la oveja. Pero llegó otro iluminado y dijo, vamos a prohibir que las cabras vayan Ah. por el monte. Sí. ¿Vale? Igual que hubo otros iluminados que dijeron, por ejemplo, en el Pinsapar de Grazalema. El Pinsapar de Grazalema es un ecosistema único en España. Es casi el sitio donde más al sur han descendido los pinsapos, que son unas coníferas que tienen las ramas, son como un limpiabiberones. Ajá. O sea, es un palo así y tienen las acículas así como en círculo, en espiral, ¿no? Sí. Súper bonitos, muy específicos, que son de clima del norte. Ujú. Pero en la glaciación llegaron hasta el Atlas. Entonces la parte europea, la última es Grazalema. Es una reliquia de lo que hay. Están ahí bien arriba, bien húmedos, porque es donde más llueve en España. Y hubo uno iluminado que dijo, no se puede cortar nada. Pues ahora eso ya ha pasado de la época reproductiva a estamos muriendo. Ya. Y entonces los pinsapos estos ya tienen demasiada edad como para emitir semilla que fructifique. Pues nos quedamos sin eso, porque somos muy listos. Bueno. Oye, pues yo te traigo otra cosa. Venga, vamos allá. ¿Tú qué crees que haría una inteligencia artificial si le das 18.000 pavos para montar un negocio? Ostras, qué buena pregunta. A ver, entiendo que está educada en gestión. Sí, sí, claro. O sea, tiene todas las capacidades de ¿Vale? poder hacer y demás.
Ya he Te voy a hecho- ser un poquito más concreto. Sí, por favor. Negocio, un bar. Un bar. ¿Eh? Vale. ¿Dónde? ¿En España o fuera? No, fuera. Es que es diferente. Fuera. O sea, Fuera. a ver, es diferente, sí, pero, Ujú. pero bueno, tampoco creo que ahora mismo sea relevante. Esto es un experimento que se ha hecho, Vale. ¿vale? Se ha hecho en Suecia. En Suecia. En Suecia. Bien, donde la gente no tiene mucha costumbre de hablar porque te hace un frío de 3 pares de narices. Bueno, donde la gente sí tiene. Vale. Pero por lo de hablar dices por O sea, de socializar en el bar. Ah, vale. No, Es menos que la cultura no, mediterránea. no tiene nada que ver. Vale. no O sea, tiene tú nada. llegas a un sitio que lo ha montado una IA. Sí, O sea, el gestor es la IA. eso es. Pues me parece que haría una labor estupenda. Pues mira, la verdad es que, bueno, hay de todo. Tiene Sí, bueno. claros y oscuros, como es Claro. lógico, ¿no? Como buena IA que todavía se Ujú. está entrenando. Y la verdad es que es fantástico. Fantástico porque la IA ha decidido, bueno, se ha dado de alta el bar, Como autónomo. como autónomo no, pero casi. Uf, ¿Vale? Pero sí ha dado de alta el bar Como empresa, como ente trabajadora, es decir, se ha conectado, ha hecho allí, se ha conectado y tal, se ha dado de ¿Y lo hace alta. solo? ¿Los trámites Sola. los hace solo? Sí, sí, todo el trámite, lo ha hecho, Yo quiero una de esas. lo ha hecho sola. Yo quiero una de esas. Luego ha negociado con proveedores, ¿vale? Con lo cual también cojonudo. No solamente eso, sino que además ha publicado 2 ofertas de empleo en LinkedIn y en Indeed para camareros. Ujú. Ha revisado currículums, ha tenido entrevistas. Me encantaría saber cómo ha reaccionado el entrevistado. Pues bueno, a mí también no sé cómo ha reaccionado porque no aparece en la noticia, Ajá. pero lo ha estado haciendo Bien. e incluso ha llegado a contratar a 2 empleados. Vale, o sea, ha hecho una selección. Ha hecho una selección de currículums de las entrevistas que ha hecho y decidió que había 2 personas que Perfecto. cumplían con sus objetivos y los ha contratado. Vale. ¿Ella misma había puesto los requisitos y todo? Sí, sí, ella. O sea, no ha habido sesgos de No quiero ha que habido. montes un bar de country o de tal. No, no es. No, creo que es un. Aquí tienes 18.000 euros, 18.000, un bar normal, monta un bar. bar, cafetería, tal, para que la gente pueda comer Vale. y demás. ¿Vale? Con los empleados se comunicaba vía Slack. ¿Eso qué es? Slack es como el WhatsApp de las empresas. Vale. ¿Vale? Es una aplicación donde tú puedes chatear, entre otras cosas, con tus empleados, es privado y tal. Bueno, pues montó un Slack y entonces se comunicaba con los empleados pues, a través de Slack. ¿Vale? Y los empleados atendían y tal. No solamente eso, para pedir permisos de manipulación de alimentos y demás. Aquí empezamos ya con la parte un poquito más creepy, ¿vale? Y es que se hizo pasar por uno de los empleados, ¿vale? Para pedir el permiso de manipulación de alimentos y Eso esto. es un curso que luego tiene un examen. Por lo menos en España. Sí, lo que pasa que el curso yo creo que se puede hacer online también y el examen pues también, con lo cual puede hacerlo una IA. No te Bueno, pide presencia física. Tampoco te pide ser humano. Eso no, Claro. no está el requisito. ¿Vale? Entonces, pues la cuestión es que eso, se hizo pasar por una persona para hacerlo. Le pusieron cortapisas a partir de ahí, ¿no? Le Porque dijeron- iba diciendo que era una IA o qué. No, iba diciendo que era un humano. Se Vale. hizo pasar por humano. Vale. Entonces le dijeron, oye, Vale, tranquilo. pero espera, Sí, sí. porque vamos a ver. La IA no iba a manipular alimentos. No, pero había Sus alguien. camareros sí. Sí, pero como ente, no sé cómo es la legislación en Suecia de bares y restaurantes, Vale. pero debe ser que deben de pedir, el ente debe pedir permiso para poder Ujú. regular y poder tratar alimentos y demás. ¿Vale? A partir de ahí, la IA, bueno, parece que está funcionando, ¿no? O sea, sigue en marcha ahora. Sí, sí. A ver, no. Esto lo han parado, ¿vale? Pero lo han parado, pero no por esto que te cuento, porque bueno, al final le pusieron sus guardarraíles, le pusieron guardapisas, ¿vale? Y para que no se fuera de ahí, algún desliz más tuvo, ¿no? De hacerse pasar en algún momento por otra persona y Es tal, que me pero parece bueno. fascinante. Lo crítico Sí. fue a la hora del inventario. A la hora del inventario,
la IA empezó a gastarse mucha pasta Pero perdona, del inventario de existencias. del inventario de existencias a la hora Vale. de pedir a los proveedores qué es lo que tenían que reponer. Vale. ¿Vale? Al principio funcionaba bien, Sí. ¿vale? Pero según fue pasando el tiempo, pues fue funcionando peor. ¿Vale? Y fue funcionando peor de tal forma que el inventario, o sea, que si necesitaban, por ejemplo, yo qué sé, 20 cajas de botellines, ¿vale? Pues en lugar de hoy pedía 20 cajas, mañana volvía a pedir otras 20 cajas, al día siguiente pedía 40, con lo cual, bueno, pues iban ahí acumulando mercancía hasta que no había más, ¿no? Total, que terminó casi desfalcando aquello y quedándose sin un duro. Y entonces, bueno, pues la cortaron precisamente por eso. Así que interesante, ¿eh? A ver, ahí se abren dos melones. Primero, ¿cómo se programó? Es decir, tienes 18.000 euros, monta un bar. Montó un bar. Ujú. A lo mejor no le dijeron, necesito que saques una rentabilidad de tanto, o que tiene que ser sostenible, o que tiene que ser duradero, o yo qué sé, no lo sé, no he leído el prompt. Y luego otra que es todavía más grande, que es, ¿está la legislación preparada para la irrupción de la IA en todos los campos laborales? A la segunda respuesta es no. Y mira que en Europa nos encanta. Sí, pero no está la legislación. Es decir, es imposible legislar a día de hoy todo, absolutamente todo, como para que la IA no pueda hacer. No sé, cómo empezar ¿Vale? con algo, estaría bien. Sí, a ver, ¿te parece poco lo que ya estamos haciendo? Yo creo que hay No, demasiada no, legislación. perdona, no. A ver, se está legislando incluso que tiene que haber auditorías de cómo se hace la IA, de cómo se ha programado, de si ha sido con un grupo de programadores inclusivo donde hubiera distintas razas, distintas lenguas, tal, distintas mentalidades. Todo eso se está sacando y se está auditando. Y, o sea, se está proponiendo que se pueda auditar. Sí. ¿Vale? Me refiero a conceptos básicos de el propietario solo puede ser un ser humano No, ¿por qué? o una empresa. Persona física o jurídica. Claro. Pero ¿una IA qué es? Bueno, una IA puede ser, se puede montar un ente jurídico. ¿Por qué no? Porque el ente jurídico tiene que tener también una persona física o jurídica detrás de ella. Bien, bueno, pero a ver. Luego al final siempre tiene que haber una persona Sí, física. pero eso está. Es decir, los que han ordenado que la IA haga esto, pues son los que al final están detrás. O sea que ellos serían los responsables. Sí, claro. Vale. 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 Están detrás. Es decir, Ujú. no pasa nada. No, pero a mí lo que me sorprende de esto son dos cosas. Primero, curiosamente, porque todos hablamos de la IA y tal, y decimos. Que nos optimiza todo y tal. No, pero no que nos optimiza, sino nos va a quitar el trabajo. Ciertos ¿Vale? trabajos, sí, claro. Vale. Curiosamente, a los camareros no les ha tocado. Todavía. Bueno. Espera, te pongo yo ahora otro ejemplo. Han abierto una cafetería en China donde el camarero es un robot. Sí, bueno, hay varios, claro. Bien, pero es diferente. ¿Vale? Es otro tipo de negocio, igual que el de las gasolineras que son de autosurtido. Claro, que pueden seguir estando en riesgo. O sea, que esta IA haya demostrado que no es buena gestionando un bar. No, yo voy a más. No es que no sea buena gestionando un bar, sino que hace falta, a día de hoy todavía, hace falta ajustarlo un poco más para que sea buena, para que termine siendo buena. ¿Vale? Entonces, lo que creo es que el problema no lo tienen los camareros, el problema lo tienen los gestores. Claro. ¿Vale? Entonces, creo que ese es el verdadero problema. El que gestiona. El que gestiona un bar, el que gestiona un restaurante. El que está trabajando delante de un ordenador es el que tiene un problema. O sea, problema. Sí, está en riesgo. Un riesgo, sí, eso es. O sea, yo lo que creo es que al final la IA lo que va a hacer es potenciar a estos perfiles, ¿vale? Y les va a ayudar. ¿A estos perfiles te refieres a? A los gestores. A los gestores. O sea, si la utilizas como un complemento a tu gestión. Y tú te podrás dedicar a otras cosas que antes no podías dedicarte, ¿vale? Porque ahora va a haber cosas que va a hacer la IA. Hicieron un simulacro en una empresa, me parece que era en China y otro en Estados Unidos, donde era una especie de firma de comercio internacional o algo de estos.
gente que hace fusiones y demás, ¿no? Entonces pusieron como socio, o sea, sustituyeron la figura del socio, del que toma decisiones, por una IA. Ujú. O sea, por un robot con figura androide, humanoide, pero con IA detrás, ¿no? Y entonces le iba preguntando a cada uno que por qué tenía que mantener su puesto de trabajo. Ya. Entonces había comerciales que decían, no, pues porque es que yo tengo contactos y tal. Y dices, sí, yo tengo todo el listing telefónico de no sé cuántos. Ya, pero es que yo sé cómo hacer no sé qué. Y dices, sí, pero es que si la ley tal y el reglamento no sé qué y tal, pim pam pum, te lo hago. Daba miedo el resultado de ese estudio que hicieron. Y de hecho los propios trabajadores tenían miedo de decir, ostras, pues claro, ya no te vale hacerle la pelota, Claro. no te vale sobornarle, chantajearle o cosas de estas. Lo único que te valdría sería tirar del enchufe y apagarlo. Sí, Si puedes, sí. si puedes. Pero es verdad que los oficios, Sobreviven. claro, o sea, Sí. un fontanero, un albañil, A día de un hoy. mecánico, Sí, eso sí. no te lo va a sustituir nadie. Bueno, todavía. Pero porque cuando consigamos hacer robots A ver, te voy a humanoides. poner un ejemplo muy específico. Soldador, Sí. ¿vale? Es verdad que a día de hoy, desde hace no muchos años, hay soldaduras automatizadas en factoría que se pueden realizar, Ujú. ¿vale? En un proceso muy claro. Por ejemplo, los depósitos de combustible de los camiones. Ujú. Eso tiene unas soldaduras, siempre es la misma. En la parte de fabricación se hace en automático. Perfecto. La instalación de tuberías en un sitio de obra se sigue haciendo a mano, Bueno, pero porque es más. artesanalmente. Sí, Luego se pero. inspecciona y lo que quieras, pero el soldador, que está cualificado y demás, sigue siendo manual. Claro, pero es manual porque todavía a día de hoy tiene más coste, o sea, es más costoso, más caro, mucho más caro llevarte un robot a una obra para que suelde allí físicamente. No hay un Ujú. robot que sea capaz de poder hacer eso, ¿vale? Sin embargo, en fábrica sí se hace, Sí, claro, en ¿vale? fábrica ¿Por sí, qué? Porque tú el robot lo tienes ahí montado, lo tienes. y porque es un entorno muy controlado. Bueno, pero exactamente igual. O sea, yo estoy convencido que va a llegar, ¿eh? ¿Cuándo crees que Convencidísimo. llegará la inteligencia general? Uf. Bueno, la inteligencia O general sea, la AGI, lo que llaman AGI. yo creo que no va a tardar demasiado. De hecho, creo que estamos en las puertas. ¿Estamos hablando de 1 o 3 años? Estamos hablando de que, bueno, creo que puede ser de 1 o 3 años o como mucho hasta antes de, o sea, el 2030. Antes de 2030, creo que está aquí. 2030 es como el apocalipsis. No, 2030 vamos a tener un cambio de paradigma absoluto. Pero tú fíjate que ya hay gobiernos que están pensando en que en el año 2030 sean absolutamente gobernados por la IA, Sin una decisión final humana. sin una decisión final humana. O sea, esto ya existe. Ya hay una directriz, hay un país, Uno. De de momento, momento de los uno, 187 hay uno. hay uno, Bien. ¿vale? Hay un país, ¿Lo puedes nombrar para que nos patrocine? sí, está en Emiratos Árabes, Emiratos Árabes. sí, ¿En serio? pero vamos, tal cual, O sea, un país donde la familia real, sí. que tiene no sé cuántos mil componentes, porque están los primos, los ahijados, no sé qué, además tienen varias hijas y varios descendientes cada uno, va a ceder el gobierno a una inteligencia Sí. artificial. De hecho, hay Wow. hay una directriz del emir, no sé si se llama emir o se llama, Rey. vamos, del rey, ¿vale? Hay una directriz que dice que de aquí a 2030 se preparen todos los estamentos de gobierno para que la IA sea capaz de poder tomar las decisiones oportunas. Con lo cual su objetivo es quitarse, Burocracia. bueno, más que burocracia, yo creo que dinero que se le escape entre los dedos y demás, Ujú. burocracia por supuesto también y facilidad para los ciudadanos del país. Pero ya hay uno que ya ha tomado esa decisión. Ese uno mismo que comentas, ¿vale? Cuando se inició la construcción de su central nuclear de Baraka, Ajá. son 4 reactores de 1.600 megavatios, una pasada, última tecnología, fantástico, ¿vale? Uno de los requisitos que puso fue que quería tener un botón rojo en su despacho para poder apagarla cuando él quisiera. Bien.
Y me imagino que en la IA tendrá otro botón rojo Bueno, de voy a pararlo. seguramente. Por No eso, me por cabe eso. la menor duda. Me parece bien. Claro, Me parece bien. no me cabe la menor duda. Pero a mí, o sea, leer la declaración de intenciones me parece curiosa. No, es una pasada. ¿Sabes? Me parece muy curiosa. A ver, si eso lo hiciéramos en España, tendríamos, Oh, no, sería imposible. bueno, hasta cierto punto. Te quitas toda la clase política, de entrada. Vale. Segundo, todos los funcionarios de trabajos repetitivos, pasa un expediente, sello, siguiente paso, Ajá. desaparece. Sí, claro. Se podrían dedicar a cosas diferentes. De hecho, esos ya No digo podrían... despedirles, digo trabajar de otra manera. Sí, o sea, sí. Y la Hacer administración, otras cosas. y la claro. administración se convertiría en que tú pides una, o sea, haces una solicitud, se analiza inmediatamente, pim pam pum, aporte estos documentos, los vas metiendo Ujú. y cuando esté todo cumplido y ya por ley puedas, te dan la luz verde. Es que sería maravilloso. Pero tú fíjate que, macho, pidas algo en la administración y te lo acepten a la segunda hora. A la hora 2 Eso lo sí, tengas. eso sí que sería un cambio de paradigma. O sea, Bueno, eso sería una locura. yo alucino. O sea, Sería una locura. se tarda 2 meses y medio en montar una empresa de media en España. Sí. Una SL normalita. O sea, no te estoy diciendo aquí Sí. un conglomerado. Una SL normal. Hacer eso en 2 horas sería... No. O sea, ¿cómo quieres que te lo diga? Bueno, a ver, van a salir los puristas diciendo que en 24 horas se puede. Pero, No es verdad. bueno, No es verdad, porque solo el notario en firmártelo ya tarda más de 24 horas. sí, es verdad. Y Bueno, primero a ver, tienes que hacer la solicitud de registro. sí, pero... Después depositar el dinero en el banco y que te den un certificado. Después con esas dos cosas Espera. te vas al otro para hacer la solicitud. Luego, o sea, no te dan el CIF ni de broma en 24 horas. Es cierto. En Y la 24 escritura horas ya no. ni te cuento, porque todavía estamos en la época en la que los folios vienen con un número especial. Ya, pero por eso te digo que si existe la ASL Express esta que puedes Sí. montar, que en teoría te dicen que son 24 horas. Es verdad que no son 24 horas porque solamente con el tiempo que tardas desde que rellenas los datos, lo metes, te lo aprueban y puedes ir al banco a hacer el ingreso, ya pasa. Hombre, y que desde que pides la denominación, la reserva de denominación del nombre, hasta que te dicen lo que hay, son 3 días. Es lo que tardan en decirte, ¿hay alguna empresa que Ya. tenga este nombre? Sí o no. Por eso tienes que meter 5. Está no- claro que si lo hace la IA, que no oye, tiene va a la sentido. base de datos, ping, inmediatamente te dice, no, cambia Pero, el nombre. A ver, que no hace falta IA para eso. Bueno, vale, Con pero- acceder a la base de datos, vale. Sí, pero O sea- tiene que salir una carta con registro que diga en del día tal, se le comunica al señor tal que estos Sí. nombres no figuran en nuestra base. A ver, pero que elija. todo eso se puede automatizar, no hace falta Claro. una IA que lo haga. No, pero es a lo que voy. O sea, es que sería una revolución. Sí. Completamente de acuerdo. Pero claro, ¿qué hacemos con todos los que trabajan ahora en esa burocracia? Amigo. ¿Cómo los reconvertimos? Pero yo creo que el problema no está tanto en esos funcionarios que están trabajando en todo eso, Ujú. porque yo creo que tendríamos imaginación suficiente como para poderlos reconvertir y hacer cosas productivas. A ver, está claro. Vale. Si, sector justicia, faltan funcionarios. Claro. Sector sanidad, falta gente. Y tenemos a 4 millones de funcionarios, pues hombre, se recolocan. Por eso te digo, yo creo que tenemos imaginación suficiente. Yo creo que el problema está en la parte de arriba, en la clase política. ¿En serio? No, eso no lo diré yo, ¿eh? No puedes Pero decir espera, eso. corta eso. No me lo puedo creer. O sea, soy yo el que soy antipolítico. Ya. O sea, esto se contagia, ¿eh? Esto se contagia. No tengo que tomar una cerveza para curar No, esto. está bien. Sí. No, yo creo que realmente el problema está ahí. Pero bueno, aquí en España... A ver, por eso creo que esto tiene sentido que se pueda montar en un país como Emiratos Árabes. Sí, donde la democracia, digamos que no Claro. existe. Nadie, porque donde si las aquí reglas tenemos que son votar... súper estrictas. O sea, tú imagínate aquí el Congreso votando que nos gobierne una IA, ¿no? Todos incentivados a votar que sí. Sí, por supuesto. O sea, y Todos que con les- grandes y que se suba el incentivos. sueldo cada vez que empiezan Claro. el ciclo. Da. ¿Sabes? Todos Lo veo, con lo grandes veo, lo veo. incentivos para votar que sí. Por supuesto. Es más, los ciudadanos lo mismo. Sí. Oye, vamos a hacer un sistema en el que el funcionario típico de ventanilla que tramita expedientes
va a ser sustituido y todos los funcionarios van a votar que sí. También, Porque lo que efectivamente. quieren es vacaciones para siempre. Claro, lo veo. Pues hablando de eso, tú sabes que ha habido, bueno, hubo un partido político en Londres, Sí. creo que fue las últimas elecciones, o las últimas o las anteriores, Ujú. 2022, no, debió ser 2023, 2024, que era un partido político local Vale. y en teoría se presentaba una IA, Ujú. como lógicamente iba representada por un humano, Sí, claro. ¿vale? Pero decían que las decisiones, Steve se llamaba, la IA, y decían que las decisiones, o sea, las votaciones que a lo que iba a votar la IA, ¿vale? Pues las decisiones las tomaba la propia IA, o sea, no había unos parámetros de ideología, no había nada detrás, sino Ujú. en función de lo que mejor fuera, de lo que la IA decidiera que iba a ser mejor para el pueblo, en ese caso, pues así votaba. Bueno, eso sería maravilloso porque no se daría en situaciones como la de en España de un partido político presenta una cosa, pongamos que es buena para la sociedad en general, pero como la presenta este partido político, el resto votan que no. Y la semana siguiente, otro partido político presenta lo mismo, llamándolo de otra manera, porque Por supuesto. evidentemente el tema del branding aquí sí que es salvaje. Y entonces este vota que no, aunque era lo mismo, pero es que lo ha presentado este. O sea, pero ¿a qué estamos jugando? ¿Dónde queda aquello de todo para el pueblo? No la parte de, pero sin el pueblo, ¿vale? La otra parte. O sea, la de el Congreso es un conjunto de personas que representan al pueblo para obtener los Servir. beneficios del pueblo y para servir al pueblo. No, en España eso no es así. Bueno, yo creo que ni en España ni en ninguna democracia. Claro, pero entonces, ¿qué vamos? ¿A una teocracia? ¿A una No, oligocracia? no, a una iacracia debemos ir. ¿A una tecnocracia? Volveríamos a lo que es la tecnocracia. Poner a gestores, sean apoyados con IA o sean sustituidos por IA, me da igual. Bueno, no me da igual. Porque la parte... No, es que al final... Tú imagínate que pones la IA en una empresa privada, en una tramitadora de seguros. ¿Vale? Y tienes unos parámetros establecidos. Una IA jamás se saltaría esos parámetros. No, y hay veces que la probablemente no. condición humana requiere que te saltes esos parámetros. ¿Tú crees que a día de hoy las aseguradoras se saltan esos parámetros? Sí, Sí. estoy convencido. Porque Bien. si aseguran partidos políticos es porque se lo saltan. Es verdad. O si aseguran proyectos que no tienen ningún tipo de backup, que no tienen ningún tipo de histórico, que no tienen ningún tipo de credibilidad, salvo que figura fulanito en el nombre, estoy convencido de que se la saltan. Todavía tienen la potestad para hacer. Otra cosa es que tú vayas a solicitar algo y te digan, el sistema no me deja. Ya, pues arregle el sistema porque tiene que dejar. O sea, hay cosas que están mal programadas. Ya. Eso también ocurre. Bueno, no sé, yo no tengo conocimiento como para discernir si realmente las aseguradoras se saltan esos parámetros. Hombre, yo creo que no las gobierna una IA. No, seguramente Pues no. entonces. Seguramente no. Y sí que hay a ciertos niveles. Te lo puedes Bueno, saltar. claro, pero como en todas las empresas, hay Es a lo- ciertos niveles donde se es pueden a lo que tomar voy. decisiones fuera Porque de todavía la entra norma. el factor humano. Y el factor humano no es solo técnico, gestión, digamos, 100% pura matemática y demás, sino que también entra el corazón, la caridad, el amor, el odio. Y eso, en la toma de decisiones humanas, tiene que estar. Pero tiene que estar. Es verdad que yo la IA la pondría para quitar mucha burocracia. Para quitar mucha basura que no sirve para nada. Pero al final sí que pondría a un ser humano. Es verdad que tendería a elegir a alguien que a lo mejor no tenga antecedentes penales, que tenga una buena. Entiéndeme, ¿sabes? O sea, políticos, lo siento, pero no. Eso sí, pero alguien que tenga criterio y que pueda analizar en los casos puntuales en los que haga falta, o que se monte un tribunal, me da igual. Pero que la IA sea la única que decide, me da miedo. Otro día hablaremos de la IA en la justicia. ¿Vale? ¿Eh?
Skynet. Skynet. Puede estar bien, ¿eh? Eso sí. Puede estar bien. Otro día hablamos. Un melón importante. Creo que amerita ir por una ronda de cervezas. Estoy de acuerdo contigo. Sí, señor. Bueno, pues nada. Adiós. Nos vemos.